puedas ir conmigo a la palabra, por favor, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengas me puedes decir amén. Y dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer era Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Escúchame bien por un momento, por favor. Mueren sus hijos, muere su esposo, y al ver Noemí que sus hijos mueren, despacha a sus nueras y le dice a sus nueras: vaya cada una a su lugar, vayan y rehagan su vida, váyanse. Una de ellas toma la decisión de irse y otra toma la decisión de quedarse. Versículo 14, por favor. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Mas ella respondió: no me llames Noemí, llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Dios bendiga nuestras vidas por medio de su santa palabra. Acabamos de leer la historia de una mujer llamada Noemí, que a causa de una decisión que tomó con su esposo, se fueron a vivir a Moab. Y en ese lugar su esposo muere, ella queda viuda, sus hijos crecen, deciden casarse y se casan con 2 mujeres de ahí, de Moab. Las hijas se casan y 10 años después que el esposo de Noemí muere, mueren sus 2 hijos. Esta mujer queda con sus 2 nueras y les da la libertad de que se fueran, pero una de ellas decide quedarse a su lado. Noemí se encuentra en este momento viuda, sin sus 2 hijos y con una nuera. Esta clase de vida no la eligió Noemí. Noemí no eligió vivir esa vida. No eligió pasar por esas situaciones tan difíciles. Ella no eligió pasar por esas pérdidas. No solamente estoy hablando de la pérdida familiar a causa de la muerte de su esposo, de sus hijos, sino también la pérdida financiera, porque esta mujer estaba en la quiebra a tal punto que le tocó devolverse a Belén porque tenía hambre, estaba pasando necesidad, su situación económica no era la mejor. Y yo trato de
de entender a Noemí para no juzgarla. Trato de ponerme en sus zapatos de cómo se pudo haber sentido Noemí viviendo lo que vivió. Solamente las personas que hemos vivido una pérdida podemos saber qué es una pérdida de un familiar. Solamente aquellos que han atravesado por un engaño, por un divorcio, solamente aquellos que han atravesado por quiebras económicas, son los que pueden tener la oportunidad de saber qué se siente en esos momentos, porque son los que lo han vivido. Nosotros que quizás no hemos vivido esas cosas, tratamos de suponer que se puede sentir, pero nunca podemos llegar a saber a ciencia cierta que se siente, al menos que lo podamos llegar a vivir. Noemí no eligió esa vida, no eligió esa circunstancia, porque hay cosas que nosotros no vamos a poder elegir y que evidentemente se nos van a salir de las manos, pero hay otras cosas que sí vamos a poder elegir en la vida. Noemí no eligió por lo que estaba pasando, no eligió lo que le sucedió, no eligió sus pérdidas. Pero después de la pérdida hay algo que podemos llegar a perder, que es más arriesgado que la misma pérdida que hemos tenido. Y es el riesgo que se corre al poder llegar a perder la actitud de vivir. Hay cosas que se te van a salir de las manos y situaciones que no vas a poder elegir vivir. Pérdidas que vamos a tener que atravesar en la vida. Pero lo riesgoso de las pérdidas es que después de ella perdamos la actitud para vivir. Y eso era lo que había perdido Noemí. Noemí perdió la actitud para seguir viviendo y se dejó abandonar por la situación. De tal manera que cuando ella vuelve a Belén, la gente se conmueve porque llegó Noemí. El nombre Noemí significa alegre, tierna, agraciada, dulce. Y cuando ella llega, la gente empieza a elogiarla. Llegó Noemí, llegó la dulce, llegó la agraciada, llegó la mujer tierna. La gente la recordaba por lo que ella era, por lo que ella significaba, por lo valiosa que era. Y le empezaron a elogiar y se pusieron contentos porque ella había regresado. Y en ese momento Noemí les contesta a todos y les dice: ya no me llamen más tierna, ya no me llamen más dulce, ya no me llamen más alegre, porque ya no soy así. Porque a causa de todo lo que me ha pasado en la vida, ya no me siento así. Ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amargura. Esta mujer, la actitud que había tomado frente a lo que estaba pasando era una actitud tan diferente que se había resignado a vivir de esa manera. Se había echado a morir, se había abandonado a sí misma. Se le habían quitado las ganas de luchar y seguir viviendo a causa de la pérdida que había tenido. Pero lo que no sabía Noemí era que en medio de la situación que estaba viviendo, Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un plan. Y la Biblia dice que ellos llegan a aquella ciudad. Cuando llegan a aquella ciudad, obviamente tenían hambre, tenían necesidad, y Ruth toma la decisión de salir a trabajar y le dice a su suegra: yo quiero trabajar, permíteme ir a trabajar, vamos a salir adelante, el Dios al cual hemos creído nos va a ayudar, nos va a sacar de esta, Dios nos va a bendecir, algo bueno tiene que pasar en nuestra vida, pero de esta situación no nos vamos a quedar, no nos vamos a morir en esta situación, no nos vamos a resignar a vivir así. Y es cuando Noemí le da paso a Ruth para que ella vaya a trabajar, y Ruth empieza a recoger unas espigas en un campo, y ese campo era de un pariente del esposo de Noemí. Y la Biblia dice que este hombre llamado Boaz se enamora de Ruth, pone sus ojos en Ruth y se casa con Ruth. La historia no termina allí, porque ellos tuvieron un hijo, y del hijo que tuvo Boaz y Ruth,
nació el Señor Jesucristo. ¿Qué se iba a imaginar Noemí? Que la situación difícil que estaba viviendo, por la cual casi se echa a morir ella también por aquella pérdida, iba a salir de todo eso que había vivido algo tan bueno como la descendencia del Salvador del mundo. Hoy te quiero decir que cual sea la situación que puedas estar viviendo, sea buena o sea desagradable, sea incómoda o sea favorable para ti, tienes que aprenderla a vivir con la misma actitud, con la confianza en Dios de saber que siempre habrán cosas mejores esperando por ti a causa de lo que puedas llegar a vivir. Dios tiene un plan con tu vida y ese plan se va a cumplir. Toque a alguien esta mañana y dígale: Dios tiene un plan contigo. Hay cosas que se nos van a salir de las manos y que no vamos a poder elegir. Pero lo que sí vamos a poder elegir es la actitud como vivimos esas cosas. Lo que siempre vamos a poder elegir es la actitud con la que enfrentamos las cosas. ¿Con qué actitud estás enfrentando lo que estás viviendo hoy? Vívelo con la plena confianza de saber que Dios tiene un plan y que las cosas van a mejorar. Porque Él no desampara la obra de sus manos. ¿Con qué actitud estás viviendo tu vida? ¿Sabes que la amargura y la tristeza no nos lleva a nada bueno? Una mala actitud empeora las cosas. Si la amargura, la tristeza, el mal genio nos ayudara a mejorar la situación, bienvenida sea. Pero nunca la depresión, ni la tristeza, ni el mal genio, ni la rabia, ni el enojo ayudarán a mejorar la situación que puedas estar viviendo. En cambio, una buena actitud siempre la va a ayudar a mejorar. Creo que la peor actitud que puede tener una persona en medio de cualquier situación es el afán. Porque el afán es una actitud tan inútil que el afán trae ansiedad, trae falta de sueño, cansancio, preocupación. Y Jesús habla en Mateo 6 y dice: ¿por qué se afanan? ¿Con qué tienen que comer? ¿O qué tienen que beber? ¿O por lo que tienen que vestir? Y dice Jesús en Mateo 6: ¿acaso vuestro Padre no sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas? Y da una orden Jesús y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Jesús dice: en vez de estar afanados, en vez de estar angustiados, en vez de preocuparte, en vez de cargarte por la situación, busca la solución, y la solución está en mí, en buscar su reino. Ahora, el Señor dice: busca mi reino. Busca primeramente el reino ¿de quién? De Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Léelo conmigo en Romanos, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjate lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y el Señor en Mateo, en el capítulo 6, versículo 31 dice: no os afanéis diciendo pues, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Me llama la atención que aquí Jesús enfatiza diciendo que ¿por qué nos afanamos diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber? Y Romanos 14, cuando da la explicación de qué es el reino de Dios,
Dice, y lo primero que subraya es que el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida. ¿Sabes por qué el reino de Dios no es comida ni bebida? Porque eso es lo añadido a nuestra vida. Las bendiciones de Dios son los que se añaden a nosotros. A causa de tener al Dios de la bendición, las bendiciones se añaden a nuestra vida. Y cuando buscamos el reino de Dios, lo que estamos buscando es gozo y paz. ¿Y a quién no le gusta vivir con gozo y paz? Busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. El problema de nosotros es que buscamos siempre lo añadido y nos afanamos por lo añadido, en vez de buscar primero el reino de Dios, y Dios va a hacer que lo añadido venga a nuestra vida a causa de que Él está con nosotros. Y el Señor Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esta es la clave de la bendición en tu vida. Entender que el Dios Todopoderoso es tu Padre. Y el Padre siempre va a querer lo mejor para ti. Y un Padre nunca te va a desamparar. Y el Padre siempre te va a cuidar y siempre te va a dar lo mejor. Por eso es que Jesús, cuando nos enseña a orar en la oración del Padre Nuestro, lo primero que menciona a Él es Padre Nuestro que estás en los cielos. Porque Jesús lo primero que quería que nosotros aprendiéramos era que Dios es nuestro Padre y que podemos ir a nuestro Padre confiadamente, porque Él nunca nos va a echar fuera y siempre va a estar para nosotros. Reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo estás viviendo las situaciones que se te están presentando? Me llamó la atención la historia de un hombre de negocios que tenía un local de ropa y su tienda estaba amenazada a desaparecer porque había llegado a aquella cuadra una gran multinacional de ropa y había comprado cada uno de los locales de aquella cuadra para instalar allí su marca. Pero este hombre no había querido vender, era lo único que tenía y amaba lo que hacía y amaba lo que tenía, y fue el único que no quiso vender en aquella cuadra. Entonces la competencia, las personas que compraron toda la cuadra le dijeron, tú mismo te vas a tener que ir cuando veas todo lo que vamos a hacer nosotros en este lugar, y cuando veas la competencia que vas a tener, tú mismo te vas a tener que ir porque no vas a vender aquí nada. Tus ingresos van a bajar, es más, no vas a tener ahora que vender tu local regalado, porque te vas a querer ir de aquí porque no te va a ir bien. Y aquel hombre sabía lo que tenía, amaba lo que hacía y dijo, yo aquí me voy a quedar porque este es mi local y yo voy a salir adelante, como sea voy a salir adelante. Y empezaron a remodelar toda la cuadra y empezaron a crear los diferentes locales nuevos. Eran locales obviamente mucho más lujosos de lo que él tenía. Llegó el día de la inauguración y un día antes pusieron letreros por toda la cuadra en cada local que decía gran inauguración, gran inauguración, gran inauguración, gran inauguración. Y este hombre, cuando fue a casa, dijo, ¿qué voy a hacer? Algo tengo que hacer. Mañana es la inauguración de esos locales. Y como la gente entra a todos esos locales y no entra al mío, van a cambiarme por lo que van a ver en esos locales. Tengo que hacer algo. Este hombre pensó toda la noche qué podía hacer, pero nunca en su mente tuvo la opción de cerrar su local, de echarse a morir, de resignarse a no tener ventas, sino que siempre ideó una forma u la otra para salir adelante. Y al día siguiente llega a su trabajo, a su local, y al lado y al lado y al lado habían los letreros gran inauguración, y llegó temprano y guindó un letrero en su negocio que decía, esta es la entrada principal de la gran inauguración. Cuando tienes una buena actitud, sus ojos se enfocan en los beneficios y en la solución y no en el problema. Porque cuando te enfocas en el problema, va a venir los pensamientos negativos a hacerte sentir un derrotado. Pero cuando te enfocas en la solución, en los beneficios, en el provecho,
algo bueno va a salir de eso. Algo bueno va a salir para tu vida. ¿Qué actitud estás teniendo frente a lo que estás viviendo? En medio de lo que vives, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Pensando en las promesas de Dios o pensando en los problemas que vienen a causa de lo que estás viviendo? Algo bueno saldrá de todo aquello que pueda visitar tu vida, porque tu vida está en las manos de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:35, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Que en la tribulación o en la angustia, que en la persecución o en el hambre, o en la desnudez o en el peligro o en la espada, somos más que victoriosos por medio de Jesús, por medio de aquel que nos amó, por medio del amor de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que estés viviendo, eres victorioso en medio de eso porque el Señor te ama. Y por ese amor, dice el versículo 38, por el amor que Dios te tiene a ti, te tiene a tu familia, por ese amor, dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Y quiero decirte esto hoy, que independientemente de lo que puedas estar viviendo, sea bueno o sea malo, tienes que tener esta seguridad y no puedes perder esta seguridad. Y la seguridad que tienes que tener en tu vida es que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada te podrá separar del amor de Dios. Y es a causa de su amor que nada te puede separar de Él. No se trata de cuánto tú ames a Dios, se trata de lo mucho que Él te ama a ti. No se trata de que llegues a ser mejor para que Dios te ame más, o que si haces menos cosas o pecas más, Dios te dejará de amar menos. El amor de Dios para ti permanecerá por encima de cualquier situación. Y es por su amor que vivimos. Y es por su amor que tenemos esperanza. Y es por su amor que tenemos salvación. Y por ese amor, la Biblia dice que porque Él nos amó primero, entonces nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Y por ese amor que Él nos tiene, ha conquistado nuestro corazón de tal manera que hoy podemos decir con toda seguridad que amamos a Dios. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, yo te amo? Porque es que Él ha conquistado nuestro corazón. El Señor nos ha enamorado con su dulzura, con su bondad, con su misericordia, con su cuidado, con su compañía. Él ha alegrado nuestra vida. Él nos ha dado esperanza. Él nos ha dado razones para vivir. En medio de cualquier situación que quizás pensamos, esa situación me va a matar, esa situación, y ahí no voy a salir. Hemos visto la mano de Dios levantándonos y ayudándonos a seguir adelante. Hemos visto a nuestro Dios ahí con nosotros a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. A pesar muchas veces de actuar como Judas y traicionarlo, lo hemos visto ahí siempre para cada uno de nosotros. Ahí ha estado nuestro Dios para nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no agradecerle si Él ha sido fiel, si Él ha sido bueno? Y porque Él nos ama, es que nosotros le amamos. Y porque le amamos, se cumplirá en nuestra vida el versículo 28. Léelo, por favor. De Romanos 8. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, dígalo fuerte, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Diga conmigo, porque yo te amo, Señor. Todo me va a ayudar para bien. Dígalo fuerte, todo lo que estoy viviendo me va a ayudar para bien. ¿Qué se iba a imaginar Noemí y Ruth? Que lo que estaban viviendo, que de lo que habían vivido y de lo que estaban viviendo iba a salir algo tan bueno. No menosprecies el proceso que estás viviendo, porque tú no sabes ese proceso a dónde te va a llevar. Si tú amas a Dios, quiero decirte que Dios se las arreglará para bendecirte como Él quiera. Dios va a arreglárselas como sea para bendecirse, pero su promesa se cumplirá sobre tu vida. No sé si alguna vez has podido armar un rompecabezas. ¿Alguien aquí ha armado rompecabezas algún día en su vida? No, pues lo que no levantaron la mano, allá está Osana Kids, usted vaya para que disfrute su infancia que no tuvo. No sé cuántos armaron un rompecabezas, pero cuando teníamos una sola pieza de rompecabezas, podíamos saber qué íbamos a armar. ¿Sabes qué se va a armar con este rompecabezas? ¿Sabes qué se puede armar? ¿No? ¿Por qué? Porque tienes una sola pieza. Pues que no puedes saber qué vas a armar con una sola pieza y de esta forma menos. Pero aunque tengas una sola pieza en el rompecabezas y no sepas qué se va a armar, qué dibujo vas a armar, lo que sí puedes llegar a imaginar es, como tiene esta forma, deben haber más piezas que se deben conectar a él, ¿no? Otra pieza que tenga su misma forma para que se vaya armando, se debe armar en el rompecabezas. Pero entonces cuando tú tienes estas dos piezas, que sé que obviamente no calzan, pero estamos haciendo este ejercicio, usted se puede imaginar aquí que todavía no sabe qué se va a armar, pero sabe por las formas del rompecabezas que le faltan ¿qué? Más piezas. Y usted va cogiendo las piezas de tal manera hasta que va armando el dibujo. Y cuando usted llega ya a los bordes, dice, ya terminé, ahora sí sé qué es lo que voy a armar. Una pieza conecta con otra pieza hasta formar el dibujo completo. Eso es lo que dice la Biblia. Los que aman a Dios, todas las cosas que van pasando, todas las cosas, cada una cosa de las que nos va pasando, nos va a ayudar para nuestro bien. El salmista David lo diría de esta manera: el propósito de Dios se cumplirá en mi vida porque Él no desampara la obra de sus manos. Otra versión de la Biblia dice, la traducción del lenguaje actual, dice que Dios prepara todas las cosas para nuestro bien. Lo que estás viviendo hoy, Dios lo está preparando para tu bien. Para tu bien. Los hermanos de José le tenían envidia a José, porque José era el menor, era el pechichón, y por qué no decirlo, también era el sapito de la casa. Todo lo que los hermanos hacían, José iba, se lo contaba al papá, lo sapeaba a todos. Se ganaba el corazón del papá. Es que hay hijos que se ganan el corazón de los padres. Nosotros amamos a todos los hijos por igual, pero es que hay hijos que se merecen una corona especial. Y el que no se la quiera ganar es porque no quiere, porque todos tienen la misma posibilidad. A todos amamos por igual. Y los hermanos le cogieron envidia, le tenían envidia a él. Tanto fue la envidia que le tuvieron a su hermano que lo desearon ver muerto y lo metieron en el pozo. Uno de ellos abogó para que no lo mataran. Entonces resultaron vendiéndolo. Lo vendieron. Después de allí, que fue esclavo, fue a la casa de Potifar. No sé qué tenía José, pero la esposa de Potifar se enamoró de él. Y como él no quería nada con ella lo acusó de violador, lo llevaron a la cárcel.
¿Usted cree que José se merecía todo eso? ¿No le parece injusto todo lo que José tuvo que vivir? Porque es que hay situaciones en la vida que no vamos a poder elegir nosotros. La vida misma es injusta y nos lleva a ciertas cosas que nosotros no elegimos, pero que nos tocan vivir y tenemos que enfrentar con la mejor actitud. La Biblia dice que en medio de todo lo que José vivió, Dios estaba con él, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque José determinó seguir a Dios a pesar de lo que estaba viviendo. Y ahí está el éxito de nuestra vida, permanecer en Cristo Jesús a pesar de lo que podamos vivir. Si permanecemos en el Señor, las promesas de Dios se harán realidad en nuestra vida. Necesitamos permanecer. Y ese momento de ir a la cárcel fue el momento que Dios usó una pieza tras otra en la vida de José para poderlo llevar al palacio y ser el gobernador de Egipto. Cuando José se encuentra con sus hermanos, mira las palabras que le dice, que quiero que la leas conmigo, por favor, en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensaste mal contra mí, le dice a sus hermanos, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Y yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida, que todo aquello que se ha venido encaminando en mal contra tu vida, Dios lo va a encaminar en bien para ti y en bien para tu casa, y el favor de Dios se va a dejar ver sobre ti y ver sobre los tuyos. Dios lo va a encaminar para bien. Todo lo que te esté sucediendo, Dios lo va a encaminar para bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios va a ir preparando cada cosa para tu bien. ¿Usted se puede imaginar por un momento el papá del hijo pródigo? A veces decimos, ay, el hijo pródigo, qué pobrecito ese muchacho lo que le pasó. ¿Usted sabe qué significa la palabra pródigo? Pródigo significa el que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Este muchacho era un degenerado. Todo lo despilfarró porque le dio la gana de gastárselo. Gastó sin cuidado sus bienes. O sea, él se dio la vida alegre, la vida loca. Se gastó todo. Era la herencia de su padre, no la cuidó, no le importó. O sea, lo despilfarró todo. Y usted sabe por qué, o puede imaginarse por qué el día que el hijo pródigo decide regresar a casa, por qué el papá lo estaba esperando con los brazos abiertos y salió corriendo a recibirle. Yo me imagino a un padre orando por su hijo para que su hijo volviera a casa, porque es que él lo estaba esperando. Y cuando tú esperas algo es porque tú sabes que eso va a venir a tu vida. Y él estaba esperando a su hijo. Yo imagino el padre del hijo pródigo, Señor, hay un propósito en la vida de mi hijo, vuélvelo a casa, tráelo, Señor, que no se me pierda mi muchacho, Dios, que viva el proceso que tenga que vivir, pero que vuelva, Señor, a casa, que vuelva, Señor, a su hogar, que vuelva, Señor, a los buenos caminos, que enderece sus pasos, Señor. Y mira, no hay oración más poderosa que la oración de unos padres. La Biblia dice que este muchacho, en Lucas capítulo 15, versículo 14, que cuando todo lo malgastó, hubo un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cualquiera que lee la historia del hijo pródigo dice, pelado tan salado. O sea, cuando tenía plata, había abundancia en ese lugar. Se le acaba la plata y llegó el hambre. Qué suerte, pues, tan de malas el muchacho. Pero esa situación difícil que llegó a vivir fue lo que lo impulsó a decir, el versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa situación difícil que estaba viviendo fue lo que le hizo arrepentirse y que volviera a casa. Porque creo que con plata nunca iba a volver. Siempre iba a seguir viviendo de la misma manera. Y Dios está más interesado en tu salvación que en tu perdición.
Y cuando no entiendes el chorro de la bendición sobre tu vida, y la bendición te hace salir del propósito, el Padre que te ama te disciplina para que vuelvas a Él. Hay situaciones que vamos a tener que vivir hasta que podamos entender que nuestra mayor bendición es tener a Dios con nosotros. No permitas quedarte en los procesos por no aprender de los procesos. Los procesos son necesarios para que aprendas de ellos. Porque de cierto Dios quiere siempre lo mejor para ti. Cristo no murió en una cruz para que vivamos nosotros llevados, enfermos, amargados. Yo no creo que ese sea el propósito de Jesús al morir en una cruz. A dar su vida para tener nosotros esta vida así. Él murió en la cruz para que tú vivas bendecido, vivas sano, vivas salvo, vivas alegre, vivas contento. Alguien que diga amén a eso, por favor. Esa es la vida que el Señor quiere para ti, una buena vida. Y la buena vida la tenemos en Él. Porque en el reino de los cielos lo que hay es gozo y hay paz. Y cuando tú tienes gozo y tienes paz, mira, puedes vivir disfrutando la vida que tienes. Necesitamos entender que cualquiera sea la situación que podamos estar viviendo, debemos vivirla con la misma actitud, teniendo la plena confianza en Dios de que las cosas van a mejorar. Amén. Ahora, quiero compartir contigo algo que está en Filipenses capítulo 4, versículo 10 para terminar. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Lo quiero leer desde aquí para explicarte algo importante. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, dice el apóstol Pablo, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Mira lo que está hablando Pablo. Pablo le está hablando a sus ovejas, a sus discípulos, a la iglesia, y le está diciendo a su gente que se goza en gran manera de que hayan revivido su cuidado hacia Él. O sea que llegó un momento en la vida de Pablo que se sintió descuidado, que se sintió no cuidado. Y creo que así nos podemos llegar a sentir cualquiera de nosotros, no cuidado. Y sobre todo en esta época que vivimos de pandemia, donde nos pasaron tantas cosas, a unos más difíciles que otras. Unos tuvieron pérdidas, otros pasaron situaciones tan complicadas que la vida les cambió totalmente. Y quizás en medio de procesos que has podido llegar a vivir, no te has sentido cuidado por alguien. Y yo en medio de la pandemia que viví mi proceso, me sentí así, no cuidada. Me sentí desamparada, hasta dispersa. No fue un proceso para nada fácil en mi vida. Cuando llegué a sentirme así, una de las cosas que le dije a mi Señor fue: no quiero que nadie que pase por un proceso en su vida, conociéndote, se sienta así. Deseo y quiero liderar una iglesia donde la gente que esté pasando por sus procesos de vida pueda sentirse amado y cuidado, porque así es como yo me quiero sentir ahora, pero no me siento. Y no quiero que nadie se sienta así, de esta manera. Y fue allí cuando empecé a leer la Biblia y me di cuenta cómo Jesús cuidaba a su gente, cómo Jesús cuidó a sus apóstoles, cómo el Señor le dedicó tiempo a sus apóstoles, cómo vemos a un Pedro que negó a Jesús, pero que Jesús se le aparece después de resucitado y le da la oportunidad a Pedro de demostrarle que le ama, y cree en Pedro y le confía el pastorado de la iglesia primitiva. Vemos a Jesús cómo restauró el corazón de Pedro. Vemos cómo un Tomás que no creía así
si hasta no ver, no creer, Jesús se tomó el tiempo para llenarlo de fe. ¿Qué necesidad tenía Jesús de mostrarle a Tomás sus heridas? Pero lo hizo porque lo amaba y no quería dejarlo así con esa incertidumbre. Vemos a un Jesús en la cruz que una de sus últimas palabras fue para tener el cuidado de su mamá, para no desamparar a su mamá. Vemos a Jesús amando, cuidando, enseñando, acompañando. ¿Y a quién no le gusta sentirse así? Amado, cuidado, respaldado, apoyado. Eso hizo sentir Jesús a su gente, a sus discípulos. Y me llama la atención porque después que le enseñó a sus discípulos a hacer esto, a sus 12 discípulos, después le delegó a ellos mismos a hacer eso con los demás. Y es así cuando usted lee en la Escritura que Jesús, cuando envía a predicar a sus discípulos, envía después a predicar a los 72. Es decir, a los 12 que cuidaba cada uno de sus 12 discípulos. Y yo le digo, wow, Señor, enséñame a hacer iglesia de esa manera. Enséñame a hacer iglesia que te sientas amado, cuidado. No que vayas y vengas un domingo y solamente eso. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que hagas parte de su familia, que te sientas en familia. El evangelio no es para llaneros solitarios. Ni Jesús andaba solo. Jesús, lo único momento que tenía solo era cuando iba a orar. De resto siempre estaba acompañado. Y es allí cuando nace la visión de esta iglesia, de ir y hacer discípulos. Por lo pronto, aquí a Santa Marta, a todos los amarios, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ya nos enseñó a nosotros, que el Señor nos mandó a hacer a nosotros, por medio de grupos de amistad donde damos la vida por los amigos, porque fue lo que Jesús hizo, dio su vida por nosotros. Como nosotros no vamos a dar nuestra vida por otros. Entonces, si vamos a ser discípulos, porque queremos ser discípulos de Jesús, ¿cuántos anhelan y desean ser discípulos de Jesús y cuántos son discípulos de Jesús? La pregunta sería, ¿cómo entonces hacer discípulos? Primero siendo discípulo yo, porque yo no puedo enseñar algo que yo no mismo sé. Entonces entramos a hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús fue ganarse a la gente. Y Jesús llamaba a la gente y le decía, ven y sígueme. Jesús se ganaba a la gente, las evangelizaba. Y después que las evangelizaba, ¿qué hacía con las personas? Las sanaba, las liberaba. Por eso hacemos encuentro. Porque cuando decidimos seguir a Jesús, necesitamos ser libres de muchas cosas y ser sanos de muchas otras. Porque la vida que nos ha tocado vivir no ha sido fácil. Y aún estando en Cristo, necesitamos sanar muchas cosas que hemos dejado que hagan nido en nuestro corazón. Y necesitamos ser libres de otras. Porque los chucos que están por ahí deben salir. Y eso solamente en un encuentro lo podemos vivir. Eso fue lo que hizo Jesús. Llamaba a la gente y la sanaba y la liberaba. Entonces nosotros lo que hacemos es evangelizamos y vamos a un encuentro. Pero después, ¿qué hacía Jesús cuando los liberaba? Les enseñaba. Les daba a conocer al Padre. Entonces ahí nosotros entramos a la academia de líderes, a formarnos como los discípulos del Señor y aprender las verdades del reino de Dios. Y después que Jesús les enseñaba a ellos, ¿qué hacía Jesús? Además de cuidarlos mientras les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús después? Vayan, ahora sí vayan a predicar, den por gracia lo que por gracia han recibido. Y sé que muchos de nosotros ya estamos en esa etapa de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque un día vinimos aquí demandando un milagro, demandando una sanidad, demandando una respuesta a una oración. Y esa demanda que Dios nos cumplió por su gracia, debemos ahora ir y ofrecerla a otros con la misma gracia que nosotros la hemos recibido. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. En eso consiste el evangelio, en cuidar, en amar. Dígale que está a su lado, no te sientas solo, yo aquí voy a estar para ti. Dígale, yo aquí voy a estar para ti. Necesitamos ser parte de nuestra familia.
El Señor quiere que te rodees de personas que te bendigan, que bendigan tu vida. Ahora, quiero enseñarte en estos versos cosas que nos ayudan a tener buena actitud. Alejo, acompáñame en el piano, hijo, por favor. El apóstol Pablo dice: estaban solícitos en tener cuidado de mí, pero le faltaba oportunidad. Y aquí vienen unas cosas que quiero enseñarte de manera muy rápida, que nos ayudan a tener una buena actitud. La primera de ellas, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Diga conmigo, contentarme. Dígalo fuerte, contentarme. El apóstol dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contento, dice. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. No dice feliz, porque hay cosas que no te van a hacer feliz. Pero cualquiera que sea tu situación, de abundancia o de escasez, debes aprender a estar como contento. Dígale que está a su lado, contento. Pero sonríe, a ver que se le nota, contento. Dígaselo otra vez, contento. Mira qué bonito se ven cuando sonríen. No sé qué pasa, pero cuando sonreímos ya como que nos cambia no solamente el rostro, sino hasta la forma de pensar. Sentirnos como contento. Siéntete contento. Cuando tienes confianza en Dios, puedes estar contento cualquiera que sea tu situación, porque sabes que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. La confianza en Dios te hace sentirte contento. Siéntete contento lo que puedas estar viviendo. Por ahí dicen y oran y claman diciendo: Señor, toma el control de esta situación. Y yo me pregunto, ¿cuándo Dios ha perdido el control de algo? Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Siéntete contento en medio de lo que estás viviendo. Ahí está Dios contigo. Ahí está el Señor. Ahí está tu Padre. No te va a dejar ni te va a desamparar. ¿Y sabes algo? Su palabra dice que el que en Él creyere jamás será avergonzado. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios nunca va a permitir que un hijo de Él quede en vergüenza. De esa vas a salir y vas a salir victorioso para la gloria de Dios. Me llamó la atención algo que leí ayer de un hombre que trabajaba como ascensorista. Y era un lunes en la mañana y la gente se apreció toda a llegar al mismo tiempo y el ascensor estaba repleto. Pero este hombre con una buena actitud: adelante, buenos días, bien, ¿para dónde va? ¿Qué piso sigue? Y de repente se ponía como a chiflar y empezaba como a cantar. Y estaban todos apretados, incómodos, y este hombre estaba relajado, tranquilo. Y una de las personas que estaba ahí en el ascensor con él se irritó al verlo a él de esa manera, porque es que hay gente que le va a molestar tu brillo. Va a haber gente que le va a irritar que tú tengas paz en medio de la tormenta. ¿Y qué culpa si eso no los da el Señor? Y de repente estaba tan molesto que le pregunta al ascensorista: venga acá, usted, ¿por qué está tan contento? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted cumpleaños hoy o va a celebrar algo esta noche o qué? Le dice: no tengo ninguna celebración, tampoco es mi cumpleaños. Entonces, ¿por qué está como tan alegre? O sea, ¿no ve cómo estamos incómodos, apretados nosotros? Vamos hasta el último piso, hasta calor hace aquí, estamos fastidiosos, y usted así como cantando y silbando. ¿No cree que eso nos molesta? ¿Por qué está usted tan feliz? Yo quiero leerte textualmente lo que ese hombre le respondió. Y este hombre le respondió alegremente y le dijo: porque yo nunca he vivido este día antes, ni lo voy a volver a vivir. Nunca vas a volver a vivir este día.
y nunca lo has vivido tampoco. El salmista David dijo en el Salmo 118: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. ¿Qué actitud decides tener en tu día, en el único domingo como este que tendrás? Pase lo que estés pasando, ten siempre la misma actitud, la confianza en Dios de saber que las cosas serán mejor, que hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en nuestro Dios. Nunca más volverás a vivir este día. Disfruta el día. Ayer fui a recoger a mi hijo en la casa de un compañero del colegio que queda por aquí cerca. 8:30 de la noche. Lo recogí, salí por la Sergio Alboreda, un conjunto que queda por ahí. Cuando salgo y doy la vuelta, había una ambulancia con un hombre tirado en el piso y una sábana encima. A mí me dio tanto dolor. Y dije, Dios mío, ¿qué iba a saber este hombre que iba a morir así? ¿Y que iba a morir hoy? Según las noticias que me mandó mi reportera del día, Darly Sandrit, este hombre se bajó de una buseta con su esposa, venía de Ciénaga. Bueno, espero no estoy dando mal la noticia, pues. Se bajaron allí. No sé si la esposa iba adelante y él iba atrás, o si él iba atrás y ella iba adelante. Lo único que medio entendí fue que a ella el carro le alcanzó a golpear la cabeza, pero a él sí lo arrolló todo. O sea que me imagino que uno iba adelante y uno iba atrás. Ya entiendo por qué mi papá, cuando le decía, ¿por qué no agarras a mi mamá de la mano? Es que si nos va a atropellar un carro, nos atropella a los dos. Mejor no la agarro, así se muere uno solo. Cuentos de los papás, ¿verdad? Y este señor, ahí bajándose de Ciénaga, quién sabe si vivían aquí en Santa Marta o venían de paseo o una visita, no sé. Pero se murió ahí ya, un golpe y listo. ¿Por qué vivimos como si tuviéramos la vida comprada? O fuéramos a durar 100 años. ¿Cómo puedes tener la seguridad, por Dios? ¿Por qué no disfrutas a tu pareja, a tus hijos, la vida que tienes, el trabajo que tienes? Quizás no sea el mejor, pero es el que tienes ahora. Vive contento con lo que tienes. Vive contento donde vives. Vive contento con las personas que te rodean. Vive contento con la iglesia que tienes. Quizás no seamos los mejores, pero es lo que somos. Amamos a Jesús, seguimos a Jesús. Vive contento, vive feliz. El salmista dijo, este es el día que hizo el Señor, pero el que se tiene que alegrar, dice, yo me alegraré, yo me gozaré. ¿Por qué esperar que otro te motive para que estés contento? Ay, es que si me llevan el desayuno a la cama y sí me cambia el día. Pero porque tienes que depender de una persona o de una situación para estar contento. Tu motivación debe venir de ti mismo, de tener vida. Si tienes vida, tienes esperanza, alegra tus días, pues pon alabanza, todo timbalen. Si nadie te saca a bailar a tu pareja, haz algo, hazte un desayuno. ¿Quieres desayunar? Pues hazte tú uno. Vuelve del MasterChef de la casa. Reinventa tu día. ¿Por qué tener que esperar que alguien te piropee para sentirte bien? Piropéate tú mismo. ¿Por qué volvernos dependientes de cosas o de personas? Es que si tengo el bolsillo lleno estoy feliz. ¿Por qué dependes del dinero? Entonces tu Dios es el dinero que te proporciona y te provee felicidad, paz y gozo. Entonces tu Dios no es Dios. Disfruta la vida que tienes, porque solamente tienes una vida y no sabes si hoy sea tu último día. Disfrútala. Como sea que la tengas, conténtate en ella. No te resignes a tenerla siempre así, pero conténtate con lo que tienes hoy, luchando por tener mejores cosas el día de mañana con el Señor. Amén. Mira lo que dice el apóstol y me encanta. Versículo 12. Sé vivir. Diga conmigo, sé vivir. Porque una cosa es vivir y otra cosa es saber vivir.
de vivir hasta los animales. Pero ¿sabes vivir? ¿Sabes disfrutar tu vida a pesar de? Mira lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dos cosas que tenemos que aprender: saber vivir, a vivir y a tener. Debo aprender a vivir y debo también aprender a tener. Debo aprender a valorar, debo aprender a agradecer, cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Diga conmigo: enseñado. El apóstol dijo: en todo y por todo estoy enseñado. Debemos aprender de las circunstancias, teniendo mucho o teniendo poco, a estar contentos y aprender de ellas. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo, esto nunca lo hago, pero quiero dejarte una tarea para la casa. Y quiero que cuando llegues a tu casa tomes una hoja de blot y de un lado de la hoja de blot empieces a escribir todas las cosas buenas que te han pasado en la vida. Y voltees la hoja y escribas todas las cosas que no han sido tan agradables para ti. Y al frente de cada una de ellas, las cosas buenas y las cosas no tan agradables, escribas al frente qué te enseñó cada una. ¿Qué te enseñó cada una de las situaciones que has vivido? Buenas, agradables, incómodas. Para que al final de eso hagas una sola cosa y te des cuenta que no solamente por un verso que acabamos de leer, sino que has vivido en carne propia la palabra que dice que tus fuerzas solamente han provisto por medio de Cristo Jesús, quien te ha traído hasta el día de hoy. Solamente para que te des cuenta de algo, que todo lo has podido en Cristo, que te ha fortalecido hasta llegar donde has llegado el día de hoy. Que Él ha sido tu fuerza, que Él ha sido tu esperanza, que Él ha sido tu aliento, que Él ha sido tu compañero. No sé a partir de hoy con qué actitud determines vivir tu vida, pero es mi oración y es mi deseo que tu actitud dependa de la palabra que habita en ti y no de las situaciones que te rodean. ¿Con qué actitud te enfrentarás a la vida que estás llevando? ¿Qué clase de días quieres tener? Noemí decidió cambiarse el nombre por una mujer amargada y abandonarse a la suerte. Lo que no sabía era que Dios tenía un plan y el plan era bendecirla. Dios tiene un plan y el plan es bendecirte. Dios tiene un plan y el plan es que te vaya bien. Dios tiene un plan y el plan es que seas feliz. Dios tiene un plan porque Él es tu Padre que te ama y desea lo mejor para ti. Si hay alguien en esta mañana, aplaude fuerte al Señor, que le pueda decir al Señor: yo quiero y deseo aceptar el plan que tú tienes para mí. Yo quiero invitarte que ahí donde estás puedas colocarte de pie si lo puedes hacer.